Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario, una entrevista especial porque es a mi hermano Pablo Vázquez, ingeniero informático, consultor en tecnología durante muchos años, igual que yo, pero él se especializó después en soluciones de inteligencia aplicada, trabajando en Nueva York, y desde hace unos años está centrado en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, con un máster de la Universidad de Valencia en inteligencia artificial, y es creador del curso Vida Inteligente, Inteligencia Artificial para la Vida Real, que dimos juntos el año pasado. Miles de personas se asomaron al poder de la IA gracias a ese curso. Los comentarios fueron muy buenos y nos llegan todavía muchos ejemplos de alumnos que tomaron el conocimiento que desarrollaron ahí para mejorar su productividad laboral, sus rutinas de entrenamiento, su vida personal, porque es la belleza de estas herramientas que pueden mejorar casi cualquier ámbito de nuestra vida y la barrera de entrada es realmente baja. Podéis echar un vistazo al curso en fitnessrevolucionario.com/vida inteligente, todo junto, o podéis apuntaros también al webinar gratuito que haremos el 19 de febrero en directo, donde presentaremos las novedades más importantes en el campo de la IA en los últimos meses con ejemplos prácticos concretos. Os podéis apuntar al webinar en vidainteligente.net/webinar. Están los enlaces también en las notas del episodio y si escucháis esto después del 19 de febrero, apuntaros también ahí porque os llegará la grabación del webinar para verla en cualquier momento. En el episodio de hoy empezamos explicando algunos conceptos como las diferencias entre la IA específica y la general. Veremos qué es la superinteligencia artificial y la transformación que puede suponer a nivel social. Analizamos después cómo está el sistema de grandes jugadores, principalmente Estados Unidos y más recientemente China con DeepSeek y veremos qué supone este modelo realmente. Revisamos las novedades principales de los últimos meses y dedicamos el grueso de la charla a lo más importante y es qué podemos hacer para prepararnos ante esta gran ola tecnológica que se aproxima a toda velocidad. Y adelanto que nadie tiene la bola de cristal, es un futuro impredecible, pero damos nuestra opinión sobre cómo podría impactar, por ejemplo, el mercado laboral y qué profesiones están más amenazadas. Tanto si tienes ya conocimiento de inteligencia artificial como si no, creo que obtendrás mucho valor de esta charla. Os recuerdo fitnessrevolucionario.com/vida inteligente para apuntaros al curso y aprovechar el precio de lanzamiento y vidainteligente.net/webinar para apuntaros al webinar y tener más detalle de las grandes novedades de la IA. Y sin más, damos la bienvenida a Pablo Vázquez. Bienvenido al podcast, Pablo. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Marcos. Muy bien. Bueno, pues hoy toca hablar de IA. Cuando hicimos la primera edición del curso el año pasado, pensamos ya en que vinieras al podcast a profundizar sobre este tema, que es tu especialidad. Al final no lo conseguimos cuadrar, pero esta vez sí, y creo que casi mejor porque tenemos más perspectiva, ¿no? Este último año ha sido una auténtica locura y si el año pasado ya parecía que esa tecnología iba a transformar nuestras vidas, creo que ya no hay ninguna duda, no hay vuelta atrás y es importante que la gente aprenda a manejarla, aunque sea a un nivel básico. Y podemos empezar, si te parece, por las definiciones, de manera muy simplificada. Cuando hablamos actualmente de IA, nos referimos a la IA débil o específica, pero es posible, se plantea, que lleguemos relativamente pronto a la IA general o a la AGI, ¿no? ¿A qué se refieren estos términos conceptualmente? Sí, pues efectivamente, hay muchas maneras de referirse a esta débil. Algunos hablan de estrecha y básicamente es todo ese conjunto de tecnologías de inteligencia artificial que permiten aprender a las máquinas, pero dentro de un campo en concreto. Por ejemplo, una máquina puede aprender a jugar al ajedrez, otra aprender a jugar al Go, otra aprende a clasificar imágenes, pero estas IAs tienen campos de expertise, de aprendizaje muy específicos. Son, por tanto, materialmente diferentes a los humanos. Los humanos no solo somos capaces de adquirir conocimiento en diferentes campos, sino que podemos trasladar ese conocimiento y aplicarlo de unos a otros. Quien aprende a conducir un coche, con más facilidad aprenderá a conducir un autobús. Las IAs hasta ahora eran muy diferentes. Esa es la IA artificial que de manera general hemos visto hasta ahora. Y sin embargo, ahora, con la IA que llamamos generativa, formada por estos modelos que son capaces de producir contenido nuevo, original, único, incluso creativo, podemos estar situándonos a las puertas de un nuevo tipo que hemos dado en llamar general. Estas IAs podrían empezar a comportarse de manera similar a los humanos. Y hablar de estrecha versus general, hay a quien no le gusta, yo me incluyo un poco en ese campo, porque podría dar la percepción de que es una u otra y es más bien un espectro de inteligencia. Podríamos ahora acercarnos a ese punto en el que estamos los humanos dentro de ese espectro
Y si nos llegan a superar, hablaremos de ello, podríamos incluso entrar la superinteligencia. Después hablaremos de la superinteligencia, pero vamos a quedarnos de momento en esta comparativa. Y estoy de acuerdo en que es un poco arbitrario, ¿no? Dónde pones el punto de corte, hasta qué punto es débil o estrecha y cuánto puede seguir mejorando hasta que la podamos llamar general. Es un debate, pero más allá de estos debates teóricos o semánticos, la realidad es que cuando hicimos la primera edición del curso hace casi un año, 10 meses en realidad, dijimos que incluso si la tecnología no avanzaba más, sería ya realmente disruptiva, y había dudas sobre si los modelos actuales podrían seguir evolucionando, y la respuesta ha sido claramente que sí. De hecho, parece que esta evolución se ha acelerado en los últimos meses y han entrado además nuevos jugadores en el campo, sobre todo China, que ahora hablaremos también. Y mi duda es si con pequeñas mejoras continuas de estas tecnologías podremos llegar a la IA general, sabiendo que la definición es un poco difusa, y en este caso quizás estamos a pocos años vista de ese evento, o si por el contrario, para llegar a ese equivalente de la inteligencia humana general, vamos a necesitar una arquitectura esencialmente distinta, algoritmos esencialmente distintos, y por tanto estaríamos más lejos, o harían falta muchas innovaciones adicionales, y eso haría menos viable llegar ahí en poco tiempo, si es que llegamos, que tampoco es algo seguro, ¿no? No es seguro, nadie lo sabe. Aquí nos encontramos ante un nuevo espectro, en este caso de opiniones. Hay gente que se sitúa en el lado que yo diría izquierdo o más negativo, de gente que dice que no vamos a llegar, que sigue en el campo de la ciencia ficción. Cada vez hay menos gente en este campo, la gente se va moviendo hacia la derecha, pero hay quien señala que o no llegaremos en el corto plazo, o desde luego no llegaremos solo con esta arquitectura actual de Transformers. Hay gente en la mitad del espectro, como Nick Bostrom, que son capaces de ver tanto la derecha como la izquierda y son capaces de ver los riesgos y los potenciales beneficios de ambos campos. No se sitúa a ningún lado ni otro. Y tenemos mucha gente cada vez más en el lado derecho que se va moviendo hacia la derecha, y no solo aseguran que llegaremos, sino que llegaremos, pues muchos de ellos dicen que los próximos años. De nuevo, nadie lo sabe, pero como anécdota, muchas de las mayores personalidades a nivel mundial en este campo se han ido moviendo y moviendo muy rápidamente hacia la derecha en ese espectro de opinión. Sí, hay muchos factores a considerar, ¿no? Está por un lado esa duda sobre si las arquitecturas actuales de Transformers y todo esto, o mejoradas, van a ser suficientes para llevarnos ahí, pero también está el factor de energía. Quizás podríamos llegar a la IA general con mejoras graduales de la tecnología actual, pero con consumos tan exagerados de energía que no fuera viable, ¿no? Que cada consulta costase $100.000, porque algo muy destacable también de nuestro cerebro, del cerebro humano, es que no solo es difícil de replicar a nivel de complejidad cognitiva, sino también de eficiencia. Consume más o menos la misma energía que una bombilla, y esto también es muy difícil de imitar, ¿no? Y quizás aquí pues entre en juego incluso cosas como la computación cuántica, que sería otra tecnología disruptiva. Así que bueno, hay muchas incógnitas todavía. Así es. Pero además hay un nivel adicional, porque estamos hablando ahora de inteligencia débil o específica versus la humana o general, pero evidentemente el progreso no tendría que quedarse ahí. O sea, al final podríamos ver la inteligencia como un espectro, donde en un extremo tenemos a la ameba, ¿vale? O a los organismos más primitivos, y en el otro extremo estamos de momento los humanos, pero evidentemente podría existir una inteligencia muy superior a la nuestra, con un salto tan grande entre ella y nosotros como entre nosotros y la ameba, ¿no? O incluso si la diferencia inicial fuera pequeña, sería un cambio radical, ¿no? Porque si hacemos una IA un 1% más inteligente que nosotros, sería capaz de mejorarse a sí misma más rápido que lo haríamos nosotros, y se haría un 2% más inteligente, y esa mayor inteligencia le permitiría mejorarse más rápido, y así sucesivamente, ¿no? Y cuando sea el doble de inteligente, se va a mejorar más rápido todavía, y entramos ya en una exponencial de inteligencia que ni podemos imaginar, ¿no? Y de nuevo estamos hablando de teoría, no sabemos si es técnicamente viable todo esto, pero conceptualmente es evidente que no hay ninguna ley física que indique que hay un límite de inteligencia o que ese límite somos los humanos. Sí, desde pequeño estudiamos las leyes de la termodinámica, y ninguna de ellas dice que no puede haber nada más inteligente que los humanos, y que la inteligencia máxima se alcanza sobre una base de carbono, y que no se puede procesar, no hay cerebros que van a necesitar, que no se puedan alcanzar mayores niveles de conocimiento e inteligencia por encima de los 20 vatios. Todo esto es parte a lo mejor de nuestro egocentrismo. Históricamente hemos sido el apex predator, pero esto a día de hoy está claro que no es así.
Incluso la propia definición de inteligencia ha ido cambiando, ¿no? Hemos ido moviendo la portería a medida que estas tecnologías mejoraban. Antes jugar al ajedrez era inteligencia, pero cuando lo hace mejor que nosotros dejamos de considerar eso inteligencia, y luego se hablaba del famoso test de Turing, y cuando ya superan este test, pues elevamos el criterio, ¿no? Y ahora ser inteligente, ser creativo, hacer poesías, dibujos, y ahora que lo hacen mejor que nosotros, diría, ya no nos parece eso inteligencia y buscamos algo más, ¿no? Pero sí, la definición actual de inteligencia artificial es que algo es inteligencia artificial hasta que funciona. En el momento que funciona ya es simplemente tecnología y pasa a ser algo normal. Exacto. Y en cualquier caso, cuando hablamos de superinteligencia, ¿no? Y del futuro, la gente suele imaginar un escenario distópico donde los robots nos controlan, pero eso requeriría que estas tecnologías desarrollasen conciencia, es decir, que tuviesen la experiencia de existir y también desarrollaran motivaciones e intereses propios, ¿no? Que podrían o no coincidir con los nuestros, pero puede haber superinteligencia sin conciencia y conciencia sin inteligencia, ¿no? ¿Cómo ves esta división? Sí, efectivamente. Para mí son dos variables totalmente independientes y tenemos las 4 combinaciones. Tenemos a los humanos normales, tienen ambas, tenemos a las rocas, no tienen ninguna. Hay un cierto consenso en que tenemos a las máquinas actuales que tienen inteligencia pero no conciencia. Y luego me tenemos a mí antes de tomar mi primer café que tenemos conciencia pero no inteligencia. Tenemos un poco las 4 variables. Conceptualmente estas cuatro variables son perfectamente factibles y aquí el error sería creer que para llegar a muchos de esos escenarios, tanto positivos como negativos, que luego si quieres entramos en ellos, necesitamos conciencia, porque no creo que sea el caso. Y es verdad que a lo mejor tenemos que dar un paso atrás, ¿no? Y reconocer que esto es un tema complicado. Yo estoy bastante convencido de que lo que acabo de decir es cierto, que la inteligencia no requiere conciencia, pero es que para hacer esto incluso más complicado, a mí hay una analogía que no es mía, pero que me gusta mucho, y es que ni siquiera sabemos qué es la conciencia en el sentido de que si pensamos en un tren que va por las faldas de la falda de una montaña, un tren de esos antiguos, dejando la columna de humo atrás, no sabemos si la conciencia es el carbón que realmente impulsa el tren o es un producto de que el carbón se quema. El carbón mueve el tren y como resultado de esa quema de carbón, de ese movimiento del tren, que produce el movimiento del tren, se genera un humo negro. No sabemos si la conciencia es más parecida al carbón o al humo negro. Luego, cuando no sabemos qué es la conciencia y tenemos dificultades para definir la inteligencia, este es un debate necesariamente complejo, pero de nuevo, sabiendo que es un debate complejo, creo que hay ciertas cosas que sabemos y una de ellas es que la inteligencia no requiere conciencia. Es un debate complicado, sí. Y no sabemos tampoco si la conciencia puede emerger de materia no orgánica, ¿no? Si puede emerger del silicio o si realmente es innecesaria, como dices, para lo que llamaríamos ya inteligencia general. O sea, hay gente que opina que sí, que para ese nivel siguiente de inteligencia las máquinas necesitarían autoconciencia conceptual y poder conceptualizar qué acciones han tomado, de qué acciones son capaces, cuáles son los efectos más probables de esas acciones, pero bueno, yo opino como tú, creo que son fenómenos distintos y que uno no requiere el otro, pero bueno, habrá que ver. Y después hablaremos más del futuro y sobre todo de cómo prepararnos, pero quería dedicar unos minutos a hablar sobre el presente, la situación actual y los grandes players que hay, porque de momento casi todos los avances habían venido de las compañías norteamericanas, ¿no? Pero los chinos han dado un golpe sobre la mesa el último mes con DeepSeek, que obliga a las empresas americanas a sacar nuevas cosas al mercado, y estas grandes potencias entienden que quien domine estas tecnologías va a dominar el mundo. Y esto ya no es una guerra comercial a ver quién vende más coches, sino que quien tenga una ventaja en la IA lo tendrá en todo, ¿no? Incluso a nivel militar, o sobre todo a nivel militar, y por tanto es una especie de nueva guerra fría, pero en vez de tener las armas nucleares como telón de fondo, tenemos ahora esta inteligencia artificial, ¿no? Por concretar, en el caso específico de DeepSeek, que tú lo has mirado más, ¿qué parte de marketing tiene y qué parte de innovación real hay? Sí, bueno, esto yo creo que nos tiene muy confundidos a todos, en parte por muchos de los mensajes que hemos visto en los medios de comunicación, que muchos de ellos no son muy útiles o precisos, algunos son directamente falsos, pero es que para empezar, a día de hoy, tenemos una compañía sin ánimo de lucro como OpenAI que nos cobra $200 al mes por acceder a sus modelos, a sus mejores modelos, y tenemos a un hedge fund que nos los da gratis. O sea, esto ya es totalmente el mundo al revés, ¿no? Por aclarar, te refieres a que DeepSeek no es una empresa específica de inteligencia artificial como es OpenAI, sino que es un hedge fund, son quants, ¿no? Sí, efectivamente, son quants que a su vez forman parte de un grupo más grande aún, que tiene unos 7.000 millones
en activos, maneja unos 7.000 millones de activos, y tal vez este sea el primer mito, ¿no? Las primeras noticias que vimos de DeepSeek pareciera que se habían juntado 4 amigos un fin de semana y habían desarrollado una IA que es capa 1 a nivel mundial. Esto desde luego no es así. Esta gente tiene gente muy preparada, tiene gente que está a nivel de olimpiadas en matemáticas, en física. Se estima que tienen más de 50.000 chips de primer nivel o prácticamente de primer nivel. Que ese fue otro bulo, ¿no? Se decía que no habían usado chips de Nvidia y sí que los usaron. Muchos chips. Es verdad que no eran los de última generación por las prohibiciones, pero sí usaron esos chips. Sí, efectivamente. O sea, esa primera versión de que son 4 amigos y entrenaron en su teléfono móvil prácticamente con 4 chips un modelo, claramente no es así. De nuevo, esto no son 4 amigos, es un grupo con muchísimo talento y con mucho músculo. Ese sería tal vez el primer gran mito. Pero después hay otro, ¿no? En cuanto al coste de crear el modelo. Y aquí no se están comparando iguales, porque está comparando una ejecución última, la última que haces para entrenar el modelo, versus todos los costes que OpenAI lleva detrás de investigación. Obviamente hay mucho I+D, hay muchas ejecuciones, hay salarios, hay el coste de las GPUs en sí. Entonces, no tiene nada que ver unas cifras con otras. Y cuando tú realmente comparas iguales con iguales, la diferencia no es tampoco ni mucho menos la que se ha comentado. Como tampoco es, o sea, ni el coste de crear el modelo, ni el coste de servirlo, porque se dice, no, es que es órdenes de magnitud más barato. Eso es confundir coste con precio. Esta gente te lo da a un coste, pero ese coste a un precio, ese precio podría estar incluso por debajo del coste. De hecho, han dejado mucho dinero, no deben de estar haciendo porque han dejado de ofrecer nuevos registros, lo cual ya te da unas pistas de que mucho dinero no deben estar haciendo. Y sin embargo, OpenAI sabemos que tiene un gran margen, no en el entrenamiento donde están perdiendo dinero en la creación de los modelos, pero tiene un gran margen en la inferencia, que mucha gente estima por encima del 70%. O estás comparando una empresa que te da un precio con mucho margen a otra empresa que tal vez lo esté sirviendo por debajo del coste. Luego tampoco son iguales. De nuevo, ha habido mucho mito. Pero sí hay innovación real, ¿no? O sea, no es una burda copia china que están subvencionando simplemente las consultas y perdiendo dinero en cada consulta, sino que hay innovaciones tecnológicas propias y que al ser un modelo open source, libre, podrían ser copiadas también por OpenAI, por Google, para mejorar sus propios modelos, ¿no? Sí, por supuesto, efectivamente. Es un modelo muy potente y parte de esa potencia viene de innovaciones reales, tangibles, que esta gente ha desarrollado. Pero de nuevo, gente con mucho talento y probablemente con mucho I+D detrás. Eso es así, nadie lo niega. Yo personalmente lo he probado y me gusta mucho. Pero si acaso, siendo eso cierto, podríamos añadir y terminar con un último factor, ¿no? Es que, ojo, que estamos comparando DeepSeek con modelos que han salido hace meses. Y estamos diciendo, está a la altura. Sí, pero ese modelo, todo parece indicar que es lo más potente que han conseguido. Eso no es necesariamente el caso, por ejemplo, para empresas como OpenAI. Podría ser que tengan laboratorios, lo mismo para cloud, cosas más potentes que DeepSeek, que aún no han sacado al mercado, bien por motivos estratégicos o bien por simple motivos de seguridad y de precaución. No lo sabemos. Sí, y en IA, en inteligencia artificial, 2-3 meses de diferencia son una eternidad, ¿no? Y no sabemos qué es lo que tiene o lo más potente que tiene OpenAI o Gemini en el laboratorio, habrá que ver. En cualquier caso, lo que parece cierto es que este mercado se lo están comiendo entre los americanos y los chinos y parece que Europa se está quedando atrás en estas tecnologías, ¿no? ¿Cómo ves el papel de Europa en todo esto? Sí, pues desgraciadamente creo que se está cumpliendo una vez más aquello de que Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. No estamos ni mucho menos a la cabeza en lo que es desarrollo de la tecnología. Parece que nos empeñamos en regular. Tampoco quiero necesariamente criticar de forma dura y sin matices la regulación, porque cuando te miras muchas de las cosas que se están regulando no son cosas descabelladas, son cosas como, por ejemplo, que no se puede utilizar la inteligencia artificial para cibervigilancia masiva o para manipular de manera inconsciente a ciudadanos. No son cosas descabelladas, pero hay que ser práctico. Y en el sentido práctico sabemos que si ponemos mucho el foco en la regulación, además en regular cosas, se están regulando problemas que no son problemas a día de hoy, no estás creando un ambiente que vaya a atraer inversión y por tanto se va a crear un círculo vicioso en el que la falta del ambiente genera falta de inversión, esa falta de inversión genera falta de ambiente
Y esto que está pasando en Europa a nivel global y prácticamente en Europa en general y prácticamente sin excepciones, tal vez con la excepción de Mistral, que puede ser una compañía que esté en capa 2, incluso capa 3, desde luego no capa 1, se está replicando un poquito en España. En España pues hemos creado la primera agencia europea para la regulación de la IA. Yo me molestaba mirarme la presentación y de decir que como consultor es la típica presentación muy general. Es una presentación que en términos técnicos los consultores denominamos chau chau. Es mucho de alineación, de coordinación, de buenas prácticas, pero no hay ningún resultado tangible. Si yo fuera un ejecutivo que estoy pagando por el desarrollo de esa agencia, yo tendría preguntas muy sencillas. ¿Qué se va a hacer aquí? ¿Quién se va a beneficiar de ello? ¿Y cómo podemos cuantificar ese valor? ¿Cómo puedo justificar ese retorno de la inversión? No me parecen cosas demasiado descabelladas. Y eso no quiere decir que todo en el espacio público se tenga que comportar como una empresa privada, no es eso, pero sí que debe de haber cierta conexión. Cuando se crea algo, debe haber una definición de éxito. ¿Qué estamos tratando de conseguir? ¿Qué beneficios estamos tratando de conseguir? ¿O qué problemas estamos tratando de resolver o de mitigar? Yo no he visto nada de eso. Dicho eso, y por acabar, si acaso, una nota positiva, yo en general soy positivo, yo creo que eso lo compartimos, somos optimistas en general por estas tecnologías. España tiene cosas a su favor, España tiene talento, tiene una población preparada y geográficamente tenemos ventajas. Estamos comunicados directamente con Norteamérica, con Sudamérica, con África. Son muchos los datos que pasan por España. Tenemos muchas horas de sol, por ejemplo, mucho más que en el norte de Europa. Si hiciéramos las cosas bien, podríamos enfocarnos en producir energía y además energía limpia de forma barata y tal vez no vayamos a comernos a OpenAI desarrollando mejores modelos, pero tal vez pudiéramos ser un player a nivel internacional, al menos en ciertos eslabones como la computación, los centros de datos, y capturar al menos parte del valor, parte de los eslabones de esa cadena de valor de la IA. No todos, pero al menos algunos. Sí, la gran apuesta de España podría ir por ahí, ¿no? Por la energía. O sea, somos líderes en renovables y eso que estamos tomando malas decisiones con la energía nuclear, como Alemania, y cuando todos los países están apostando por la energía nuclear, nosotros vamos a cerrar las pocas que tenemos, que podrían seguir funcionando varias décadas más y seguir creciendo, por supuesto, en eólica, en solar. Tenemos ventajas claras respecto a otros países y dado que estas tecnologías, la inteligencia artificial, va a consumir muchísima energía, podríamos ser un gran player en data centers, tener precios muy competitivos y, a ver, no es lo ideal porque nos estamos quedando en la capa baja de la cadena de valor, o sea, lo jugoso es en la parte más de arriba, ¿no? De las herramientas, de las aplicaciones, pero bueno, es mucho mejor que quedarse fuera y bueno, siendo optimista, parece que Europa se ha dado cuenta de que se ha pasado de frenada con la regulación, con la burocracia, ha hecho anuncios importantes estas últimas semanas y veremos si se quedan esos mensajes chau chau o hay realmente sustancia detrás y es importante porque si no hacemos nada nos vamos a quedar muy atrás, ¿no? O sea, Estados Unidos anunció ahora el proyecto Stargate, donde se invertirán hasta 500.000 millones de dólares, que es una barbaridad, es un tercio del PIB de España y es muchísimo más de lo que se invirtió en el proyecto Manhattan de la bomba atómica, ¿no? Que equivaldría a unos 30.000 millones ajustados por inflación, o sea, a precio de hoy. O sea, se está invirtiendo casi 20 veces más en la IA que lo que se invirtió hace 80 años para desarrollar la bomba atómica, ¿no? Y de nuevo, esto creo que habla del potencial transformador que puede tener esta tecnología, ¿no? Pero bueno, volviendo al presente o a lo más práctico, decía antes que hace un año no estaba claro cómo iban a evolucionar estas tecnologías o si las mejoras iban a ser más lentas, ¿no? Si se iba a aplanar esa curva de progreso. Claramente no ha sido así. Ha habido cambios muy importantes en estos últimos meses. Antes mencionabas alguno de pasada y por eso, primer anuncio, vamos a hacer un webinar el 19 de febrero, donde vamos a presentar algunas de estas novedades y sobre todo cómo sacarles partido, ¿no? Cómo usarlas en la práctica. Pero a modo de resumen, ¿qué grandes novedades destacarías que veas con utilidad real ya en nuestro día a día? Sí, pues podemos, si quieres, para aquellos que se están aproximando ahora a la IA generativa por primera vez, hablar un poquito de los 5 niveles que definió OpenAI en el camino a la llamada AGI, esa inteligencia artificial general que hemos comentado. Hay muchos marcos conceptuales que podríamos utilizar, pero este es uno que se utiliza de manera común y son básicamente cinco niveles. El primero de ellos es el de los chatbots, cosas como ChatGPT, que ha salido ya a finales del 2022. Y después tendríamos en el siguiente nivel, el nivel 2, los modelos razonadores. Tuvimos los primeros modelos razonadores pues, a mediados finales del año pasado, 2004. OpenAI empezó a liberar uno realmente como en septiembre en Estados Unidos. Es decir, hace tan solo unos meses
pasamos del nivel 1 al nivel 2, pero ahora ya en enero podríamos decir que incluso antes con otros tipos de productos que salieron al mercado, pero bueno, yo situaría en enero la fecha en la que pasamos al nivel 3, que es la de los agentes, y concretamente con la salida al mercado tanto de Operator, de OpenAI, como otro producto también de OpenAI que se llama Deep Research. Esos dos productos, sin entrar en muchos detalles, son básicamente capaces, son sistemas de inteligencia artificial capaces de tomar comandos del usuario y tienen una cierta autonomía para diseñar planes de acción y ejecutar secuencias de comandos y que los outputs o los resultados de unos comandos influyan a los siguientes. O sea, ya es más como esos agentes inteligentes que podríamos o que hemos visto en películas y en ciencia ficción hasta ahora, ya los empezamos a ver, unos ciertos grados de autonomía. Luego sirva esto para ilustrar que hemos tardado 300.000 años en llegar al nivel 1, a los chatbots realmente potentes. Hemos tardado algo más de un año en pasar del nivel 1, casi 2 años en pasar del nivel 1 al 2, y luego hemos pasado del nivel 2 al 3 en cuestión de pocos meses. Creo que vamos a tardar en pasar al nivel, no sé si tanto al 4, que son simplemente innovadores, es un nivel a lo mejor un poco abstracto, son en teoría inteligencias artificiales capaces de generar soluciones innovadoras, encontrar y ejecutar soluciones innovadoras, y sí creo que vamos a tardar en llegar bastante, no sé si bastante no van a ser décadas, pero probablemente sean años, si es que llegamos, obviamente. Esto enlaza con el debate que teníamos, pero hasta un llamado nivel 5, que es el de las organizaciones, un nivel conceptual, teórico a día de hoy, en el que una IA tiene una complejidad tal que es capaz de mover, digamos, una organización ella sola. Luego era por dar una visión estratégica, ahora podemos hablar, si quieres, de cosas más conceptuales, pero creo que es llamativo empezar por ahí, que hemos tardado de nuevo 300.000 años en pasar al nivel 1 y en 2 años hemos pasado del 1 al 3. Por intentar concretar más, ¿qué utilidad puede tener un agente de IA, ¿no? Un operator en un trabajo típico de oficina, digamos? Sí, a día de hoy diferenciaría entre lo que es operator y deep research. Empezando a hablar de operator, es básicamente un agente al que le puedes dar un comando, una orden. A día de hoy el catálogo de órdenes es relativamente grande. Por ejemplo, le podrías pedir que te compre unos tickets para un determinado concierto, que ponga un pedido en un supermercado, que te reserve una mesa en un restaurante, y puede llegar a hacerlo, pero la realidad es que puede afrontar muchos caminos. Se puede, para que todo el mundo lo entienda, quedar colgado por el camino, lo tienes que monitorizar, porque tampoco es muy fiable a día de hoy. Con lo cual, en términos prácticos, la realidad es que a día de hoy, probablemente en muchos escenarios, tú acabarías antes haciendo las cosas tú mismo. Pero la importancia de Operator no está por lo que puede hacer a día de hoy, sino por la puerta que parece que se esté abriendo. De la misma manera que la importancia de ChatGPT con ChatGPT 3.5 no estuvo tanto 3.5, ChatGPT 3.5 no cambió el mundo, sino por la puerta que estaba abriendo a la IA artificial, a las inteligencias artificiales que estamos teniendo a día de hoy. Luego, yo haría un poco el equivalente, y para aquellos que lo ignoren, que digan que esto es una cosa del marketing, yo no estoy de acuerdo. Creo que ignorar Operator hoy sería como haber ignorado ChatGPT a finales del 2022. Creo que es un paso importante, y aunque de nuevo no tiene mucha utilidad práctica a día de hoy, sí la tiene, sin embargo, Deep Research, que es una especie de investigadora al que tú le puedes pedir que haga una investigación sobre un tema. Yo, por ejemplo, preparándome el podcast, pero ya también por curiosidad personal, le pedía que me hiciera un poco este análisis de los diferentes posibles escenarios de evolución de la IA a nivel europeo y español, y es capaz de generar unos análisis de 10, 14, 20 páginas, que si yo tuviera que hacerlo, si yo tuviera que encontrar toda esa información, consolidarla y presentarla de esa manera, probablemente me llevaría muchas horas. ¿Cuántas? Dependiendo de la complejidad del tema, pero estamos hablando de muchas horas, y eso sí es valor real que tenemos ya a día de hoy. Destacaría las dos como más estratégicas, pero hay una lista muy larga de innovaciones y mejoras más tácticas a nivel de creación de presentaciones con herramientas como Gamma, a nivel de las búsquedas en Internet con productos como Perplexity, que desbancan cada vez más a buscadores simples o tradicionales como Google. Pero Google, a su vez, ha sacado modelos gratuitos muy potentes. Acaba de presentar una nueva oleada. Microsoft ha incluido O1, que es un modelo razonador, dentro ya de Copilot, y a su vez ha metido Copilot dentro de la suite de Office, con lo cual mucha gente ahora tiene acceso a modelos razonadores. Son muchas las mejores tácticas, como tú dices,
Entonces veremos algunas en el webinar y muchas más en el curso del que también hablaremos, pero tanto desde el punto de vista estratégico como táctico son muchas las mejoras que se han producido y se alimentan unas a otras. Sí, por eso todo apunta a que este progreso va a seguir siendo rápido, ¿no? Pero bueno, lo dicho, esto es mucho mejor mostrarlo en directo más que contarlo aquí en el podcast, así que todas las personas que quieran aprender más sobre esto, que se apunten al webinar gratuito en vidainteligente.net/webinar, pondremos el enlace en las notas del episodio, y esto conecta también con el siguiente tema que quería tocar, quizás el más importante a corto plazo, que es cómo nos preparamos para este futuro, ¿no? Al menos para los próximos 5 o 10 años, porque más allá de esto es imposible predecir nada. Sí. Si es factible, esa IA general no va a llegar antes de 10 años, yo creo. La superinteligencia la veo todavía bastante más lejos, si es que es posible. Y al final podemos hablar un poquito más de esto, porque si llegase supondría ya unos cambios sociales súper disruptivos, ¿no? A nivel filosófico habría que replantearse muchas cosas, pero a corto plazo lo que es seguro es que estas tecnologías van a impactar muchísimo en el mercado laboral, en estos, como decía, 5 o 10 próximos años o menos, con las cosas que has comentado, otras muchas que están en el pipeline de estas empresas, y es normal que tanto la gente que está inserta ya en este mercado laboral como los jóvenes que están pensando que estudiar, ¿no? A 1 o 2 años de entrar en la universidad o en formación profesional, pues que tengan dudas, ¿no? de qué hacer, de qué estudiar. Empezando por lo primero, ¿cómo crees que va a impactar la IA en el mercado laboral a corto plazo? ¿Qué trabajos crees que se van a ver más impactados? Sí, pues creo que esto va a depender mucho del tipo de trabajos y de industrias de los que hablemos, ¿no? Es verdad que hay gente que inicialmente, para abrir este debate, lo compara con la revolución industrial, pero el impacto ahora puede ser, si cabe, mayor, porque la revolución industrial estamos automatizando el mundo físico, ¿no? Estamos automatizando tareas que realizamos con nuestros cuerpos, pero nos quedaba la mente, nos quedaba el trabajo y el conocimiento. Sin embargo, la IA viene a automatizar tanto lo físico como el trabajo y el conocimiento. Luego ya no nos quedan resquicios puramente humanos. En ese sentido, eso es una fuerza sin duda negativa, pero puede haber fuerzas positivas. Y yo destacaría 2, que además son 2 niveles de la misma, que es la llamada ley de Jevons, ¿no? Que cuanto más eficiente se hace algo, cuando más eficiente se hace algo, muchas veces la demanda no disminuye, sino que aumenta. Yo esto en el corto o medio plazo lo veo, por ejemplo, este es uno de los grandes debates, en el campo de la programación. Es verdad que las IAs hacen a los programadores mucho más eficientes, pero número 1, no hay que confundir trabajos con tareas. Automatizan y aceleran muchas de las tareas, pero un programador, un desarrollador de software, un ingeniero de software, hace mucho más que simplemente picar código. Número 1, toma requisitos de clientes, negocia con clientes, negocia con otros compañeros, con los jefes. Son muchas las habilidades y las tareas que hay dentro de un solo trabajo, pero es que además, aunque la productividad aumentara tanto que efectivamente los programadores pudieran hacer mucho más, hay muchísima demanda latente, que se llama. Es decir, hay mucha demanda que a día de hoy no está siendo atendida. Luego, en el corto o medio plazo, en este tipo de campos donde hay mucha demanda latente, lo que debería pasar y ha pasado en el pasado es que no se va a destruir empleo, sino que se va a crear. Y además, según estemos creando más empleo, podríamos entrar no en una ley de Jevons, sino en un Jevons 2.0, podríamos llamar, que es que cuantas más tareas automaticemos, más nuevas necesidades vamos a descubrir. Ya no estamos hablando de necesidades humanas que estamos cubriendo a día de hoy, sino que podríamos descubrir y dar respuesta a nuevas necesidades humanas que podrían aparecer. Igual que no teníamos técnicos de sonidos hace 100 años y nadie se lo planteaba, y a día de hoy sí. Dicho eso, en este caso, acabando a lo mejor con la parte más negativa, porque creo que es justo y creo que hay que dar ese mensaje sincero de, ojo, que hay que prepararse, que esto no se puede ignorar. Hay muchos sectores, industrias, profesiones concretas, los que esos aumentos de productividad, no hay mucha demanda latente detrás, luego se va a destruir trabajo mucho más rápido de la velocidad a la que se va a crear, y muchos de ellos directamente podrían desaparecer. ¿Qué podría hacer esta gente? Pues a leerse sabiamente, porque muchas de las cosas que recomiendas, pero es así, es un poco la broma, es un poco la cuña, pero es así, muchas de las cosas que recomiendas, el pensamiento crítico, la curiosidad, el aprendizaje continuo, el ver el aprendizaje no como algo, un punto en el tiempo, sino como algo que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Ese tipo de skills, de habilidades, van a seguir siendo útiles. El perseguir la virtud, el ser buena persona, el ser alguien confiable, que si dices que vas a hacer algo, que lo hagas.
ese tipo de cosas nos van a seguir dando valor en el mercado laboral. Y ya por último, y voy a hacer la pausa, pero supongamos una industria en la que se destruyan el 50% de los empleos, pongámonos en ese caso. Solo tienes que estar la mitad de arriba. Incluso en ese caso, solo tienes que estar la mitad de arriba. Y como mucha gente no hace nada, y esto pasa un poco lo mismo en el mundo del fitness, a poco que hagas, ya te vas a poner muy probablemente en esa mitad de arriba. Y me atrevo a decir que la mayoría de personas que escuchan este podcast de cualquier profesión están ya en esa mitad superior, ¿no? O sea, quien tenga la curiosidad de profundizar en temas de salud, de filosofía, de inteligencia artificial, pues ya es indicativo de que están por encima del promedio, yo creo. Sí. Pero el mensaje es que es muy importante aprender a usar estas herramientas, ¿no? Algo que se repite mucho, porque es muy cierto, es que, al menos a corto plazo, la IA no va a reemplazar directamente a las personas, sino que las personas que usen la IA son las que van a reemplazar a las personas que no la usen, ¿no? Y la clave está aquí. Siguiendo con el ejemplo que decías antes, ¿no? De la programación, o sea, un programador que a día de hoy no use la IA va a estar muy por detrás de un programador que sí la usa. O sea, sin la IA estás perdido. Veía hace poco una estadística de uso de estos foros típicos, ¿no? Donde los programadores preguntan a otros cómo usar una librería, cómo programar algo, y están cayendo en picado. Nadie los usa porque cualquier duda que tengas se la vas a poder preguntar a la IA y te va a dar una respuesta mucho más rápido. No tienes que esperar 2 días a que un programador te responda, y la respuesta además va a ser mucho más precisa, va a ser más personalizada, y por eso un programador sin IA lo va a pasar muy mal, ¿no? Y sobre mi libro Sabiamente, más allá de la cuña publicitaria, pues es verdad que lo escribí en parte por eso, ¿no? O sea, por animar a la gente a que desarrolle estos atributos de carácter, de curiosidad, de fiabilidad, humildad intelectual, perseverancia y sobre todo pensamiento crítico. O sea, que creo que va a ser más importante que nunca ante este tsunami de información, de imágenes, de vídeos que estamos viendo ya de estas herramientas y que no va a hacer más que aumentar, ¿no? Y la frontera entre la realidad y la ficción va a ser muy difusa para quien no trabaje estos aspectos. Pero por concretar, ¿no? Volviendo al tema de los trabajos, mencionabas que crees que algunos puedan desaparecer directamente o reducirse mucho, otros serán más resilientes. ¿Hay estudios, informes que concreten un poco más esto? Pues los hay, pero tampoco te creas que ayuda mucho, porque hay algunos muy optimistas que dicen que va a haber sin duda un impacto positivo, un impacto neto positivo, y hablan de decenas de millones de trabajos que se van a crear, obviamente de nuevo comparando contra muchos que se van a perder. Cuando hablamos de impactos positivos netos, eso no quita para que haya sitios concretos en los que el impacto sea muy negativo. Pero hay otros informes, como uno de McKinsey que salió recientemente, que no es tan positivo, y desde luego no lo es en muchas áreas, ¿no? Y ven a señalar que son muchos los trabajadores, las profesiones enteras que están en riesgo, tanto en el mundo del trabajador del conocimiento, que es del que hemos hablado un poquito más hasta ahora, como mucho los trabajos físicos. Se puede producir una nueva ola de automatización por la llamada IA física, que es como una robótica 2.0 o 3.0, depende cómo la miremos, y ahí se pueden destruir muchos trabajos, tanto a nivel de manufactura como a nivel de trabajos peligrosos o simplemente incluso de servicio doméstico, de cuidado de mayores, trabajos, entre comillas, menos cualificados, pero que aportan, pues en el caso de la economía americana, que era un poco el foco del estudio de este estudio, que aportan decenas de millones de trabajos a la economía. Y esos conductores de camiones no se van a hacer programadores. Ahí sí vamos a tener problemas. Yo creo en cualquier caso que los trabajos manuales y menos cualificados están más protegidos, que esa es la diferencia quizás con revoluciones tecnológicas anteriores, ¿no? Porque que la tecnología destruya trabajos y cree otros nuevos siempre ha ocurrido, pero quizás el gran cambio es que al menos a corto plazo se van a ver más afectados ahora trabajos cualificados, que es donde los modelos están avanzando más rápido, y la robótica de momento es más compleja, ¿no? La robótica opera ya en el mundo físico y creo que llegaremos ahí seguramente, pero a corto plazo veo más riesgo en los trabajos cognitivos, por así decirlo, y mi sensación, mi creencia es que a largo plazo sí se van a crear nuevos empleos alrededor de todo esto, nuevas industrias alrededor de todo esto, pero como dices, no todo el mundo quizás pueda transicionar rápido, o que durante un tiempo la destrucción de empleo sea más rápida que la creación y que pasemos por momentos difíciles, ¿no? Y sobre todo ese mayor riesgo, en principio, de trabajos más especializados y cualificados.
Sí, efectivamente. Se abren tantos escenarios que nadie sabe, pero paradójicamente hasta hace no tanto se daba un poco ese mensaje de que el poder estaba en la especialidad y ahora parece como que se revierte un poco esa tendencia y has de ser el agua mejor que la roca. O sea, hay más valor en adaptarte que en especializarte mucho, porque va a haber tanto cambio que lo que sí sabemos es que va a haber valores, de nuevo, como el aprendizaje continuo, como la capacidad de reinventarte, que van a ser útiles tanto en el corto como en el medio plazo. En el largo, quién sabe. Pero no sé si estamos ayudando mucho, ¿no? Si nos ponemos, por ejemplo, en el caso de un joven que está pensando qué estudiar, ¿qué le podemos decir? ¿O le darías algún consejo más allá de adaptarse rápido? Yo personalmente, tal vez este sea un sesgo personal, pero de nuevo, empezaría por remarcar esas habilidades más suaves, que quede claro. Pero si tuviera que dar consejos en positivo, carreras técnicas duras, creo que programación es una de ellas, programación es una de ellas, matemáticas es otra. Creo que en los próximos años va a haber 0% de empleo para matemáticos cualificados. Están en el centro de esta revolución. Obviamente, cualquier cosa que toque o bien esta revolución de la IA generativa de manera directa o indirecta, o bien cosas que tengan un componente humano muy profundo, como por ejemplo, pues enfermeros, ¿no? Trataría de orientarlo a una de esas dos, ¿no? O forma parte del enemigo, o si no puedes con el enemigo, únete a él. Pero no estudiaría otro tipo de carreras. No voy a decir con algunas concretas, aunque algunas me vienen a la cabeza muy rápida, que sabemos necesariamente que son cosas que la IA hace muy bien, ¿no? Creo que muchos tenemos algunas ideas en mente. ¿De algún modo de ejemplo? O sea, no estudiarías, por ejemplo, traducción, ¿no? Efectivamente, tenía traducción en mente. Lo veo ridículo. No estudiaría traducción a día de hoy, porque estamos viendo unos niveles de traducción a un coste marginal de producción prácticamente cero. Luego no le veo ningún futuro en el medio o largo plazo. En una charla que di sobre IA en la salud decía que es mucho más fácil que la IA reemplace a un médico que a un enfermero, ¿no? Porque mover a un paciente o sacarle la sangre y ponerle después la tirita ahí es mucho más difícil para la IA que interpretar el resultado de esa analítica, ¿no? O analizar radiografías y buscar tumores o lo que sea también es mucho más fácil para la IA que tareas manuales que hacen las enfermeras, ¿no? Pero en cualquier caso, para mí la medicina en general sigue siendo un campo donde va a haber tanta demanda que no veo destrucción de empleo. Veo potenciamiento de la IA, que nos va a permitir hacer muchas más cosas y que la IA va a apoyar tanto en los diagnósticos y tratamientos como también en ese trabajo más rutinario, más administrativo, de rellenar papeles, formularios, pero la salud en general, la medicina en particular, lo veo un campo bastante seguro, aunque a largo plazo, como dices, nadie sabe nada, ¿no? Nadie sabe nada, pero podemos pensar en apuestas, ¿no? Yo tomaría antes mucho esa apuesta por dos motivos. Uno, efectivamente, desde el punto de vista técnico, es mucho más difícil automatizar eso, pero está también ese componente profundamente humano del que hablaba, ¿verdad? Y cuando tú estás pasando un momento difícil en una cama de hospital, no es lo mismo que te dé la mano una enfermera en un momento de una intervención complicada a que te la dé un robot. Y cuando tú estás ya en los últimos años de tu vida, estás paseando por el parque, no es lo mismo que te acompañe una persona, idealmente un familiar, una persona cercana, alguien que conoces, un amigo más joven, un amigo con mejor salud, que un robot. No es lo mismo. Ese componente humano no es a día de hoy, no veo un camino por el cual lo vamos a sustituir. Desde luego no de nuevo en el corto, en el medio plazo. En el largo podemos movernos en escenarios tipo GER y quién sabe si nos superarán incluso en ese campo, ¿no? Pero no en el corto y en el medio plazo. Sí, yo creo que ese componente de humanidad va a estar ahí, ¿no? Y aunque los robots llegasen a jugar mejor que nosotros al fútbol, creo que seguiríamos querer viendo a humanos, ¿no? A Messi, a Ronaldo y no a robots. O tenemos más claro el símil del ajedrez. O sea, los robots ya juegan mucho mejor que nosotros al ajedrez. Efectivamente. Pero nadie quiere ir a ver la partida de ChatGPT con Gemini. O sea, no genera interés. Queremos ver a humanos a esta hora del Carlsen, ¿no? Magnus Carlsen. Pues eso, queremos ver si gana o si pierde, cómo se enfada o se alegra y por eso conectamos con personas, no con robots, al menos de momento, y por aquí tenemos también cierto margen de seguridad. 100%, efectivamente. Muy bien, pues a ver, tenía aquí apuntados a unos temas un poco más filosóficos ligados a un futuro donde los humanos seamos ya totalmente prescindibles, ¿no? Pero bueno, llevamos cerca de una hora hablando y esto requiere tiempo, así que te propongo dejar estos temas para una futura charla, si a la gente le interese, que nos deje un comentario.
Y para mí el mensaje ya final es que esto de la IA no es una promesa de futuro, es una realidad que está ya aquí y que todo el mundo debería dedicar algunas horas a la semana, al menos a aprender y practicar con estas tecnologías. Y hemos tenido comentarios muy buenos de los alumnos de la primera edición de Vida Inteligente, personas además que no tenían ningún conocimiento técnico y que ahora usan mucho la IA, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Porque quizá el gran cambio de esta tecnología respecto a las anteriores es que no necesitas ese conocimiento técnico. O sea, al final nos comunicamos con estos modelos usando lenguaje natural y creo que eso es lo más transformador, ¿no? Que la única barrera de entrada es lo que decíamos antes, la curiosidad, las ganas de aprender, de seguir creciendo. Va más por aquí ahora. Efectivamente, llevándolo al campo de la traducción, es el primer traductor universal que lleva el lenguaje natural a acciones en el mundo digital, ¿no? Es verdaderamente y reduce prácticamente a cero la barrera técnica de entrada. Luego, si alguien a día de hoy no la ha probado, primero que se vea el webinar para saber por dónde van un poco los tiros y segundo, desde luego, que se anime. Y si acaso enfatizaría que no lo vea como un aprendizaje que se produce aparte, sino que es realmente cosas que se pueden hacer en el día a día, porque se puede utilizar para muchas cosas. La lista es muy larga y esa lista cada vez es más larga. Así es, y cada hora que dediquemos a aprender inteligencia artificial nos va a retornar 10 horas en mejora de productividad, nos va a permitir hacer más en el mismo tiempo y los que tengan hijos pues también les va a permitir ayudarles más con los estudios, que se sumen también pronto a esta nueva ola y como hemos dicho, nadie tiene la bola de cristal, no sabemos qué nos depara el futuro, pero lo que está claro es que cuanto mejor preparados estemos en estas tecnologías, más posibilidades tenemos de encarar con éxito lo que se viene, ¿no? Pues nada más, Pablo. Gracias por el tiempo y nos vemos en el webinar. Perfecto, Marcos. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Chao, chao.